Bienvenidas y bienvenidos al área formativa del Torneo Abierto de Debate Ocasio, en su edición virtual 2020, denominada Educamas, que este año está a cargo de nuestro amigo y colega Miguel Reyes Almarza, y los talleres que serán impartidos en dicha área, a cargo de grandes ponentes y excelentes personas. Mi nombre es Jimena Luquín Contreras y tendré el gusto de acompañarles en la moderación del taller del día de hoy denominado Entender y elaborar buenos puntos de información a cargo de la ponente Jimena Donoso Rocha Bunt. Entre su currículum vitae, se encuentra: es egresada de Derecho de la Universidad de Chile, diplomado en Innovación y Emprendimiento por la Pontífica Universidad Católica de Chile, profesora de debate en la Sociedad de Debate de la Universidad Andrés Bello. Ha sido debatiente, juez, miembro de adjudicación y equipo académico de torneos tanto nacionales como internacionales, destacando entre ellos la Liga Chilena de Debate como miembro de equipo de adjudicación, el Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español, en su 8ª y 9ª edición, adjudicando la final L y como debatiente alcanzando semifinales en categoría Másters. Profesora de debate, argumentación y pensamiento crítico, con experiencia, dictando clases en colegios de alta vulnerabilidad social en Chile y en contextos educativos en Chile, Perú y Cuba. A su vez, se ha desempeñado en actividades de docena universitaria como coordinadora y tutora del programa de tutoría integral para la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y como ayudante en las cátedras de Pensamiento Crítico, Derecho Administrativo y Derecho Penal Internacional. Colaboradora en Manual ASPADE, Debate y Argumentación para el Desarrollo de Pensamiento Crítico. Mi nombre es Jimena Loquín Contreras y antes de comenzar con el taller les explicaré un poco sobre la dinámica. Nuestra ponente tendrá 1 hora de charla y posteriormente abriremos un espacio de 30 minutos para responder preguntas y respuestas, mismas que podrán dejar en el chat de Google Meet, las personas que están dentro de la llamada, y de igual forma en Facebook y YouTube, las personas que nos acompañan por medio de dichas redes sociales. Sin más, cedo el uso de la voz a Jimena. Adelante. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias por la introducción y la presentación. Bueno, para comenzar, el título de este taller cambió a lo largo de estas fechas. Al principio iba a estar centrado solamente en la elaboración de puntos de información, pero luego decidimos expandirlo hacia las refutaciones o respuestas de argumentos contrarios, porque es un tema que está bastante relacionado también a la elaboración de puntos de información, que tratan precisamente de esto, de esta interacción en el fondo, que se hace con las intervenciones contrarias. Entonces, en este taller vamos a abordar ambos temas: cómo responder argumentos contrarios y a la vez cómo elaborar puntos de información. En esta ocasión vengo como tallerista en este torneo, pero también estoy siendo parte del equipo de adjudicación del TADO. Entonces, el foco de este taller es, en parte, entregar ciertas herramientas, consejos, estrategias que he ido recopilando a través de mi experiencia como debatiente, pero sobre todo en base a mi experiencia como juez de torneos de debate y como profesora de debate, que es a lo que me he dedicado con mayor profundidad. Entonces ese va a ser más o menos el foco que va a tener esta sesión. Me siento un poco rara porque no puedo ver a nadie y la verdad es que solo veo mi pantalla, así que si tienen cualquier duda, no se pueden avisarme a través de la voz, porque tampoco puedo ver ningún chat ni nada. Pero nada, de todas formas, creo que esto va a resultar muy bien adaptándonos a esta nueva normalidad de clases virtuales. Entonces, sin más, comencemos. La primera parte de este taller va a estar enfocada en cómo responder
argumentos de la bancada contraria, cómo hacernos cargo en el fondo de estas intervenciones. Entonces, para comenzar, tenemos que entender qué es una respuesta a un argumento contrario. Y bueno, todas estas respuestas a los argumentos contrarios están enmarcadas en lo que se llama el discurso de contraargumentación, que más allá, por ejemplo, en debate parlamentario británico no existe como un rol que se llame el rol de la contraargumentación, pero se entiende que es un rol implícito en cada una de las labores que existen en el debate parlamentario, en el formato parlamentario británico. Entonces, ¿qué es una respuesta? Una respuesta a un argumento contrario es básicamente brindar cualquier material para debilitar la argumentación de la bancada contraria. Y estas clases de respuestas podemos estructurarlas básicamente en dos estrategias distintas. Sabemos que pueden existir muchísimas otras formas de clasificar este tipo de respuestas, de categorizarlas, etcétera, pero nosotros consideramos que existen dos formas globales para realizar esta labor. Una de ellas es criticar la estructura del argumento de la bancada contraria, señalando, por ejemplo, que el argumento no es lógico, señalando, por ejemplo, que sus premisas son erradas y etcétera. Pero siempre con el foco de señalar que este argumento, en su estructura, en su esencia, es inválido o no puede considerarse. Eso es algo que algunos autores han conceptualizado como recusación. Y, por otra parte, está la refutación, que es reconocer que el argumento podría llegar a ser válido, pero existen otros argumentos mejores que son comparativamente mejores al argumento entregado por la bancada contraria. Ahora, aquí me gustaría hacer una precisión, porque revisando otros talleres de esta misma temática, los términos conceptuales pueden diferir. O sea, hay algunas personas que se refieren a lo que yo me refiero como recusación, como refutación, y a la refutación como contraargumentación. Personalmente considero que la precisión terminológica no es tan relevante como sí es relevante entender la diferencia entre ambas cosas. Y eso es lo importante aquí, saber diferenciar cuando un argumento está siendo atacado en su estructura básica versus cuando un argumento no está siendo atacado en cuanto a cómo está construido, sino que está siendo atacado porque existen otras razones mejores. Y esto va a venir a ser relevante para la tarea de reconstrucción argumentativa al final del día, pero ya vamos a llegar a eso. Entonces, para entender mejor cómo aplican ambas estrategias para responder a un argumento contrario, tenemos que volver un poco atrás y entender qué es un argumento y cómo se estructura un argumento, para así luego ir revisando parte por parte cómo puedo ir atacándolo en su esencia. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ya, esto parece mucha información, pero ya se va a ir entendiendo. Un argumento se construye de varias partes, se conforma de varias partes. Para esto existen distintas teorías que postulan diversos modelos. Son estas estructuras que me señalan como qué partes debería contener un argumento para que éste sea lo más completo posible. La estructura argumentativa más utilizada en el mundo del debate competitivo y que se utiliza para enseñar debate en general es el modelo ARE, en donde tenemos una afirmación, una evidencia y un razonamiento. Y bueno, también se agrega el link, que vendría a ser esta relación entre el argumento con la tesis a debatir. Ya, eso por una parte. Pero también tenemos otro modelo argumentativo que en el fondo recoge también estas partes que tiene el modelo ARE, pero vendría a ser un poco más completo, entrega ciertos factores adicionales, que sería el modelo argumentativo de Stephen Toulmin, en donde tenemos una tesis, una base, una garantía, pero además de eso tenemos el respaldo, la reserva y el calificador modal.
Entonces, en el siguiente ejemplo, vamos a ir viendo cada parte de el argumento y luego cómo podemos ir, en el fondo, respondiendo al argumento, atendiendo a sus partes. Eso en primer lugar. Entonces, suponiendo que nuestra moción es, se debería permitir la pena de muerte en X país, este ejemplo lo escogí porque, no sé, yo soy de Chile y en mi país está muy de moda ahora revivir esta discusión tan antigua. Entonces encontré que podría ser interesante incluirlo aquí. Entonces, en relación a la tesis, ¿se debería permitir la pena de muerte en X país? Un argumento posible de la bancada afirmativa podría ser, bueno, la pena de muerte disminuye la cantidad de delitos. Entonces, esa vendría a ser la tesis o afirmación del argumento. Luego, para poder sustentar esa tesis o afirmación, necesito ciertos datos o evidencia, lo que vendría a ser la base bajo la conceptualización de Toulmin. Entonces, estos datos o premisas que necesito para poder construir mi argumento podrían ser las siguientes. A mayor castigo, existe mayor miedo de recibirlo. Entonces, esto da a entender que las personas podrían verse disuadidas de cometer ciertos delitos al tener una pena tan grande como la muerte. Y que en países donde aplica la pena de muerte, los delitos disminuyen considerablemente. Luego, el tercer elemento es la garantía. La garantía vendría a ser la regla de inferencia que conecta los datos de mi base con la tesis del argumento o la afirmación del argumento. Estas reglas de inferencia no son nada más que los tipos de razonamiento que nos enseñan en argumentación y en debate en general, como por ejemplo la argumentación por analogía, la argumentación causal, la argumentación deductiva, inductiva, la argumentación por autoridad, etc. En este caso, aplicamos un razonamiento por analogía. Bueno, si la pena de muerte fue disuasiva en esos países donde está permitida, entonces también debería serlo en este país X. Entonces, con estos tres elementos ya tenemos el pilar como básico de un argumento. Estos tres elementos son, en el fondo, lo que se espera que exista en cualquier argumento dentro de el debate y especialmente en este formato. Pero luego Toulmin nos señala otros elementos que también son muy relevantes, pero que son más bien de carácter secundario. O sea, podría construir un argumento sin tenerlos presentes, pero de todas formas se recomienda que en el fondo se incluyan, como son el respaldo, que son todos estos estudios o datos de autoridades que vienen a respaldar, valga la redundancia, las premisas utilizadas anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos un respaldo de nuestra base, que un estudio Z indica que los delitos efectivamente disminuyeron en un determinado porcentaje. Luego, otro elemento es la reserva, una reserva a incluir dentro del argumento, que son todos estos casos que vamos a excluir de nuestra argumentación, como por ejemplo, bueno, la pena de muerte no se va a aplicar a delitos poco graves. Y finalmente, el calificador modal, que viene a ser el grado de probabilidad sobre el cual vamos a argumentar. Entonces aquí nosotros vamos a decir que es muy probable que disminuyan los delitos y bueno, podemos entender que no todos, que puede ser que en un caso como no disminuyan los delitos o que al final la medida termine no funcionando, pero dado los antecedentes que tenemos, bueno, puede ser muy, muy probable que estos disminuyan. Entonces nos vamos a comprometer solamente a demostrar la probabilidad y no la seguridad de que esto pase. Cuestión que, bueno, es más que razonable, porque, bueno, intentar defender un absoluto es muy difícil. Y finalmente existen otros elementos que son interesantes de considerar. Estos dos elementos a los que me voy a referir a continuación
no son incluidos dentro del modelo de Toulmin, pero sí están siendo cada vez más importantes en la práctica del debate competitivo, que son entregar ejemplos relativos al argumento anterior. Por ejemplo, en este caso, no sé, Estados Unidos tiene pena de muerte, China tiene pena de muerte, y entregar impactos del argumento. ¿Qué sería un impacto? Un impacto vendría a ser la explicación de por qué el argumento que yo estoy presentando vendría a ser relevante para el debate y para probar, en el fondo, la tesis. Y este generalmente suele incluir ciertas consecuencias prácticas o factibles que tiene el argumento. En el fondo, viene a concretizar el argumento. En este caso, el ejemplo que damos es, bueno, una medida como esta implicaría la disminución delictual en un X porcentaje, lo que permitiría incrementar la seguridad ciudadana y por ende mejorar la calidad de vida de la población. Entonces, no sé, si estamos debatiendo en base a una métrica de en qué escenario las personas viven mejor, este impacto en el fondo vendría a ser muy, muy atingente porque, bueno, se podría mejorar la calidad de vida de la población. Entonces, ya, tenemos el argumento completo. Ahora tenemos que ver cómo nos hacemos cargo de este, siendo la bancada en contra. Entonces, aquí podemos hacer muchas cosas. Primero, vamos a dedicarnos a intentar destruir el argumento en sí mismo. O sea, no vamos a presentar un argumento nuevo, sino que lo primero que vamos a hacer va a ser intentar destruir la forma en que este ha sido presentado. Entonces, podemos hacerlo de muchas formas distintas. En primer lugar, podemos atacar la aceptabilidad de las premisas. Aquí no nos estamos refiriendo a si el argumento no es lógico o no es probable o lo que sea. No, sino que lo que vamos a hacer es atacar una premisa directamente, decir que una premisa es derechamente falsa. Como por ejemplo, tenemos que en países donde aplica la pena de muerte, los delitos disminuyen considerablemente. Esa es nuestra base. Podríamos decir que esto, por ejemplo, no es cierto, porque existen muchos estudios que señalan que en general los países donde aplica la pena de muerte, los delitos violentos, por ejemplo, no disminuyen considerablemente. O el delito de asesinato, que es el delito sobre el cual se suelen medir qué tanto influye la pena de muerte o no, no disminuye considerablemente. Entonces, de esa forma, al decir que esa premisa no es aceptable, entonces todo el resto del argumento pierde sentido porque está construido bajo un pilar que no es sólido. Eso en relación a la aceptabilidad de las premisas. Pero también podríamos hacer otra cosa y no atender necesariamente a la aceptabilidad de las premisas, sino que podría atacar el razonamiento utilizado. Por ejemplo, podría decir, bueno, puede ser que sea cierto que en esos países los delitos hayan disminuido considerablemente, pero el razonamiento utilizado no es válido. ¿Por qué? Porque que la pena de muerte haya sido disuasiva en esos países no implica necesariamente que vaya a ser disuasiva en el país X. Porque el país X es muy distinto a los países en el cual se aplica la pena de muerte. Entonces ahí puede empezar toda una caracterización de cómo son los países donde se aplica la pena de muerte, que son en su mayoría, no sé, países orientales con un sistema, con una cultura completamente distinta, etcétera, y el país X al que me estoy refiriendo no cumple con esas características, entonces en el fondo se trataría de una falsa analogía. Entonces, recordar nuevamente que aquí no estaría atacando necesariamente la aceptabilidad de las premisas, sino que estoy atacando
la garantía o el razonamiento. Eso en relación a lo que vendrían a ser los pilares del argumento, que son la tesis, la base y la garantía, que en el fondo son la base de todo silogismo, en el fondo. Tengo dos premisas y una conclusión que vendría a ser la afirmación. Ahora, también podría atacar las otras partes de como las otras partes del argumento, pero estos vendrían a ser como ataques más bien complementarios o ataques a elementos que vendrían a ser más bien complementarios y que le quitan debilidad al argumento, pero no lo destruyen necesariamente desde sus cimientos. Como por ejemplo, atacar el respaldo diciendo que, bueno, que el estudio, no sé, no es tan creíble o no es cierto, atacando la reserva, por ejemplo, diciéndoles, ay, pero ¿qué pasa si esto se aplica, no sé, a delitos poco graves también? Porque necesariamente tenemos que excluirlo, pero ahí ya vamos viendo que se trata de, eh, de respuestas al argumento que en el fondo no son tan relevantes a lo largo de todo el debate. Podrían serlo, podrían llegar a serlo, pero en el fondo tienen un impacto mucho menor. O también, por ejemplo, atacar el calificador modal. Esto suele llamarse mitigación, como responder al argumento contrario diciéndole, bueno, la verdad es que lo que tú propones no es tan probable como dices que va a ser, porque existen otros factores que influyen en en la disminución de la cantidad de delitos, no sé, etcétera. Y finalmente, se pueden atacar también los ejemplos y los impactos. Pero ¿cuál es el problema de atacar un ejemplo? El problema de atacar un ejemplo es que cuando logro destruir un determinado ejemplo, como por ejemplo, no sé, decir, en Estados Unidos hay pena de muerte y los delitos han disminuido, y luego yo ataco solo ese único ejemplo y digo, no, la verdad es que en Estados Unidos no han disminuido los delitos, bueno, me quedan todos los otros países en donde puede que sí hayan disminuido, eh, puede que sí haya disminuido los delitos. Entonces, ese es el problema de centrarme en refutar solamente estas ideas más bien complementarias, que si bien le quitan peso al argumento, no terminan de destruirlo por completo. Entonces, es por eso que está aquí la imagen de un árbol, que en el fondo viene a un poco a esquematizar cómo vendría a estar estructurado un argumento. Entonces, tenemos que, dentro de un argumento, tenemos elementos que vendrían a ser los pilares o el tronco del árbol, que son la tesis, la base y la garantía, lo que lo sostienen, y finalmente tenemos las ramas, todos los complementos que podemos añadirle a este argumento, como son los ejemplos, los impactos, etc. Entonces, si yo lograse, por ejemplo, refutar un impacto de un argumento sin referirme a los cimientos de este argumento, o lo más importante de él, la contraparte podría construir impactos distintos y su argumento seguiría en pie. Entonces, en este sentido, es muy, muy importante pensar todo el tiempo en cuáles son los pilares constitutivos del argumento para dirigirme primordialmente a ellos y no perder el tiempo en elementos accesorios que se caen al caerse el pilar. Entonces, hasta el momento hemos visto cómo atacar un argumento en base a referirnos a la estructura del mismo. Bueno, el argumento está malo en sí mismo. Pero no solo puedo hacer eso, sino que incluso podría aceptar el argumento de la contraparte y decir, bueno, puede que sea cierto que los países que apliquen pena de muerte disminuyan la tasa de delitos.
Entonces le concedo el argumento a la contraparte, pero le digo que su argumento no es suficiente para permitir la pena de muerte en un determinado país, porque existen otros criterios que son mucho más relevantes, por ejemplo, para tomar una decisión de este estilo. Como, por ejemplo, que la pena de muerte es una pena injusta o que puede traer muchos más problemas que beneficios. Como, por ejemplo, decir, bueno, puede ser que la pena de muerte disminuya la tasa delictual a eh, un corto plazo, pero penas como estas son sumamente controversiales porque los sistemas judiciales no son certeros al 100% y se puede terminar condenando a inocentes. Entonces, a pesar de que se disminuyan efectivamente los delitos, esto no debería permitirse porque podría implicar una sanción que no puede, en el fondo, retrotraerse, como es la muerte, a personas inocentes, y esto podría causar una desestabilización del sistema judicial. Las personas, a la larga, cuando se descubra que se han sancionado a inocentes, van a desconfiar del sistema judicial, cuestión que puede traer mucha desestabilidad, etc. Entonces, en esa segunda forma de responder un argumento, no me refiero en el fondo a la estructura del argumento contrario, sino que presento un argumento nuevo que vendría a ser mejor que el anterior, lo que sería en el fondo refutar el argumento contrario. Entonces, una forma de sintetizar los criterios de evaluación de un argumento son en estos tres criterios. Primero, tengo que determinar si el argumento es aceptable. Esto tiene que ver con que sus premisas sean creíbles o veraces. Y aquí hay que tener especial ojo con cómo determino que una premisa es creíble o verdadera. ¿Cuándo una premisa es creíble o verdadera? Entonces aquí hay muchos elementos que podemos considerar, como por ejemplo, acudir a una autoridad que señale que mi premisa es cierta, pero generalmente en este formato no existe mucho tiempo para investigar o para, en el fondo, respaldar absolutamente todas mis premisas. Entonces me muevo en otro ámbito, que son en el de las premisas plausibles, que vienen a ser estas premisas que son generalmente aceptadas por todos. Entonces tengo que jugar en un marco de referencia en el que yo sé que mi contraparte y yo estamos de acuerdo, pero sobre todo el juez, como premisas que el juez considere que son creíbles y o veraces. Generalmente, no sé, la protección a los derechos humanos, por ejemplo, suelen ser premisas, o la importancia de los derechos humanos suele ser una premisa plausible, como no es una premisa que alguien vaya a invalidar. O bueno, podría ser que sí, pero la verdad es que es muy poco probable. Bueno, eso en relación a la aceptabilidad. Luego, el segundo criterio es la relevancia, y esto tiene que ver con que exista una regla de inferencia válida entre las premisas. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, en el que denunciábamos, por ejemplo, una falsa analogía, puede ser que la premisa de que en determinados países la tasa de delito efectivamente baje, puede que la premisa sea cierta, pero no es relevante en este caso porque la regla de inferencia no es válida. Entonces, cuando hablamos de este criterio de relevancia, no tocamos necesariamente la aceptabilidad de las premisas, sino solamente la validez de esta regla de inferencia. Y finalmente tenemos la suficiencia del argumento, que es la capacidad del argumento de cumplir con la carga probatoria de la tesis, que también lo veíamos anteriormente. O sea, puede ser que las premisas sean aceptables, que quizás hasta la regla de inferencia sea válida, pero que el argumento no sea suficiente para realizar, para comprobar la tesis. En este caso, para permitir la pena de muerte, porque puede ser que existan otros factores que sean mucho más relevantes, como la sensación de justicia, el evitar que se condenen a personas
inocentes, etc. Entonces, ¿cómo estructuro toda mi respuesta para que sea, para presentarla en un debate de manera ordenada y lo más coherente y lógica posible? Podemos hacerlo de la siguiente manera. Es lo que se suele llamar la contraargumentación en 4 pasos. Lo primero que se recomienda hacer es parafrasear a la contraparte e identificar el argumento que se quiere contraargumentar. Entonces la contraargumentación comenzaría con algo así como la contraparte dijo que. Aquí se recomienda lo siguiente. Primero, sintetizar el argumento contrario. No es necesario que lo repitan completo, sino solo lo fundamental e importante. Con reproducir el enunciado del argumento a veces es suficiente. Luego, algo que puede ser relevante es identificar claramente la cámara a la que se está refutando, porque hay que recordar que en parlamentario británico, en el fondo, existe toda una posición contraria, pero dentro de la posición contraria existen 2 cámaras, o sea, hay 2 equipos a favor y 2 equipos en contra. Entonces le puede resultar mucho más fácil al juez saber a cuál cámara estás refutando o a qué argumento te estás refiriendo. Y otro punto muy, muy importante es no hacer un espantapájaros del argumento de la contraparte. O sea, intentar refutar el argumento de la contraparte de la forma que la contraparte lo presentó, no de la forma en la que yo decidí tergiversarlo y ridiculizarlo a lo largo del debate. ¿Por qué? Porque si yo realizo un espantapájaro del argumento de la contraparte, no voy a responderlo de manera efectiva. Y el juez se va a dar cuenta de eso, porque el juez no solamente... o sea, el juez efectivamente evalúa lo que pasa dentro del debate, pero no por yo decir que estoy refutando algo, implica que lo estoy haciendo realmente y que el juez tenga que considerarlo. Entonces, para refutar efectivamente el argumento de la contraparte, tengo que estarme refiriendo al argumento que él presentó y no a una ridiculización del mismo. ¿Ya? Entonces, eso sería la primera parte, citar a la contraparte. Luego vendría el pero, que sería enunciar claramente lo que queremos denunciar. Por ejemplo, pero las premisas son falsas, el razonamiento es incorrecto, no es tan probable que ocurra, etc. Entonces, ahí realizando la actividad quedaría más o menos así, como, no sé, la contraparte dijo que la pena de muerte disminuiría el delito, pero esta premisa es falsa, pero se basa en premisas falsas, porque, y ese sería el tercer paso, que sería la explicación de la afirmación anterior, el desarrollo del contraargumento. Bueno, porque se ha demostrado que la tasa de delito, la verdad es que no disminuye en países con pena de muerte, según este estudio, y concluimos con, por lo tanto, este argumento no podría ser considerado y tendrían que considerarse los argumentos presentados por mi bancada, que han sido, no sé, mejor construidos, que tienen mayor relación con la carga probatoria, etc. Entonces, al final es muy importante realizar una comparación. ¿Y por qué nuestra contraargumentación, en el fondo, prevalece sobre el argumento contrario? Entonces, la idea es no dejar la refutación solamente en explicar por qué la contraparte hizo mal su trabajo, sino en traerlo al contexto y explicar por qué comparativamente mi trabajo está siendo mucho mejor dado el error de la contraparte. Entonces, teniendo esto claro, unas estrategias a considerar a la hora de realizar una contraargumentación. Primero, es necesario tener en consideración que no es necesario que refutemos absolutamente todos los argumentos dados por la contraparte. En ese sentido, hay argumentos que pueden ser muy débiles o que incluso no alcancen a ser argumentos, que sean solo
afirmaciones gratuitas. Entonces, no sé, si en este caso la contraparte solo hubiese dicho, por ejemplo, la pena de muerte disminuye delitos, pero no me explica por qué ni nada, entonces no tendría sentido dedicarle tanto tiempo de mi discurso a intentar refutar algo que nació muerto, como que es solamente una afirmación. Y el juez también se da cuenta de eso, porque si bien el juez solo puede considerar lo que pasa dentro del debate, eh, el juez no le puede dar peso a un argumento que se reduce solamente a una afirmación. Entonces, en ese sentido, hay que ver bien cómo ocupar el tiempo. Luego, es importante darse cuenta de qué es lo que uno está haciendo cuando está respondiendo un argumento contrario. Y este es el punto que llamé como recusación más refutación. Si yo solamente refuto un argumento, no estoy invalidando el argumento en sí mismo, sino que estoy entregando un argumento mejor, ¿verdad? Entonces, si yo refuto sin recusar el argumento contrario, en el fondo el argumento contrario en su estructura interna sigue siendo válido dentro del debate, y si bien yo en mi intervención logré refutarlo, la contraparte, cuando le toque hablar de nuevo, podría volver a explicar por qué su argumento en realidad sigue teniendo relevancia dentro del debate o por qué tu refutación no fue tan buena, y en el fondo ese argumento puede volver a la vida de alguna forma. Entonces lo que se recomienda hacer es mezclar ambas cosas, la recusación con la refutación, atacar el argumento dentro de su estructura misma y además presentar una razón mejor. Porque lo mismo podría pasar solamente si recuso, o sea, si recuso un argumento. Si digo, no sé, a este argumento le falta determinada conexión lógica, que suele ser una práctica muy común dentro del debate competitivo, como decir, bueno, esta parte no me ha demostrado por qué porque su argumento es válido, no me ha demostrado el nexo causal existente entre las premisas. Y luego viene la contraparte y dice como, bueno, se lo demuestro ahora. eh, entonces, en el fondo, solo utilizar una estrategia deja estos espacios abiertos. Entonces, la idea es evitar que la contraparte pueda en el fondo reconstruir o hacerse cargo de de estas, eh, de estas falencias. Luego un tercer punto es, bueno, centrarse en el tronco del argumento, en lo que habíamos hablado anteriormente, en el pilar del mismo y no en estos elementos, no en estos elementos complementarios, ¿ya? Porque de esa forma se logra destruir efectivamente la esencia del argumento y no estas cosas que son más bien accesorias, que son mucho más fáciles de arreglar en el camino. Luego, otro punto importante es situarnos en el mejor escenario de la contraparte. Una práctica muy común es que cuando atacamos el argumento de la bancada contraria, en general nos ponemos en la peor situación de su argumentación. Como por ejemplo, no sé, en este caso podría ser que, no sé, vamos a terminar condenando a pena de muerte, por ejemplo, a todos los a muchas personas inocentes, y no sé, podría ser que todo termine saliendo, no sé, como muy mal. Entonces, lo malo de referirnos al peor escenario como de la contraparte es que luego la contraparte podría incluso conceder que existe ese escenario muy, 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 muy malo,
pero que también existe la posibilidad de que las cosas salgan bien. Entonces, voy a haber invertido mi tiempo en refutar un caso o una situación hipotética en donde todo va a salir mal, pero que al final en el debate no va a ser relevante y va a seguir en pie ese mejor escenario de la contraparte. Entonces, la idea es poder atacar el argumento incluso si todo saliera bien, porque eso le va a dar mayor fuerza a la refutación o la respuesta que yo voy a presentar. Y aquí suelen utilizarse técnicas como incluso si todo lo suyo saliera bien, como empezar una refutación diciendo, bueno, yo no creo que su argumento termine teniendo consecuencias positivas, pero incluso si tuviese estas consecuencias positivas, el argumento, no sé, no es suficiente porque existen estas otras razones. Entonces, eso le da mucha más fuerza a la calidad de la contraargumentación que voy a presentar. Luego, otro elemento a considerar es esto que se llaman como refutaciones integradas, que es básicamente realizar una refutación, pero disfrazarla de argumento. Entonces, en el fondo, en vez de decir como, bueno, voy a refutar el argumento de la contraparte, presento la refutación como un argumento propio. Entonces, si el argumento es la pena de muerte disminuye la realización de determinados delitos en una sociedad, entonces mi refutación integrada o esta refutación disfrazada de argumento sería ¿por qué la pena de muerte no ayuda a prevenir el delito? Entonces lo presento como un argumento aparte, pero que también sirve como una refutación para la contraria. Entonces eso podría ser conveniente porque hace que mi materia argumentativa en el fondo se vea más amplia. Y finalmente un punto muy importante a considerar es volver a poner el foco en el juez. Y aquí es necesario pensar en lo siguiente, cuando uno está debatiendo en estos contextos de debate competitivo, en el fondo no tiene que convencer a la contraparte de que su argumento está errado, sino que lo importante es convencer al juez de que el argumento de la contraparte no está siendo válido o es insuficiente o lo que sea. Entonces, en ese sentido, estratégicamente es importante pensar no en qué estrategias o en qué tipo de contraargumentaciones van a hacerle más sentido a la contraparte, sino pensar en qué estrategias le van a hacer más sentido a ese juez en particular. Y en base a eso, construir la argumentación. Entonces, no sé, si tenemos a un juez que les parece insuficiente solamente recusar un argumento, entonces me voy a tener que esforzar especialmente en elaborar además refutaciones que acompañen a las recusaciones anteriores. Entonces, hasta aquí estaríamos con las respuestas a los argumentos contrarios. Ahora vamos a pasar a la elaboración de puntos de información. ¿Qué es un punto de información o un POI, como ahora estamos escribiendo en estas plataformas digitales? Bueno, los puntos de información son definidos como una interpelación formal que realiza un orador a otro de la bancada contraria que esté realizando su discurso en ese momento. En el fondo es una intervención de 15 minutos que puede realizar la bancada contraria mientras un orador está hablando. Aquí, para los que son principiantes, se suelen hacer una pregunta que es si la propia bancada puede hacer un punto de información y no. O sea, tu cámara baja no te puede hacer puntos de información. Bueno, ¿cuándo se pueden solicitar estos puntos de información? Se pueden solicitar en cualquier momento desde el primer minuto de intervención del orador y antes del sexto minuto. Entonces, en ese intermedio. ¿Cómo se solicitan? Bueno, cuando la vida era normal, en general, en los debates presenciales, un miembro de la bancada contraria podría
podía pararse y solicitar un punto de información, ya sea levantando la mano eh, o diciendo me da un punto de información, etc. Pero ahora, virtualmente, los puntos de información se solicitan de manera escrita, escribiendo en el chat punto de información o POI a través del chat del debate. Y la otra parte, el orador que está hablando, tiene que estar atento al chat para ver quién le ha pedido un punto de información y ver si se lo concede o no. Ahora, ¿por qué los puntos de información son importantes? Por dos cosas. Por la estrategia que esto puede implicar dentro del debate y segundo, por el engagement. ¿Qué es el engagement? En pocas palabras, es esta interacción que existe entre las distintas bancadas a lo largo del debate, pero con especial énfasis en cómo interactúan las cámaras bajas con las cámaras altas. O sea, en esta relación se hace especial énfasis en el concepto de engagement porque son dos bancadas, o sea, dos cámaras que no logran interpelarse directamente. Entonces, en ese sentido, los puntos de información es la única oportunidad en donde, por ejemplo, la Cámara Alta de Gobierno pueda hablarle directamente a la Cámara Baja de Oposición, por ejemplo, y viceversa. Cuestión que va a ser muy importante a la hora de deliberar y determinar los lugares dentro de un debate. Ahora, ¿qué se puede hacer en un punto de información? Se pueden hacer muchas cosas. Lo más típico es solicitar una aclaración. Esto puede ser una pregunta a la contraparte, ya sea porque no entendiste qué dijo, no entendiste a qué va su argumento, eh, etc. Ahora, el problema de solicitar aclaraciones de este modo es que estoy evidenciando un error en la contraparte sin decir que es un error, o sea, estoy evidenciando un vacío dentro de lo que me está diciendo la contraparte y la contraparte la escucha y efectivamente puede llenar ese vacío. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo cuando se realizan estas clases de preguntas, porque en el fondo son una oportunidad para que la contraparte en el fondo se haga cargo de esa falencia. En segundo lugar, podemos realizar una aclaración. O sea, en ese sentido, está hablando la contraparte y yo no le pido a ella que me aclare algo de su discurso, sino que yo me levanto y ofrezco una aclaración que yo considero pertinente a lo largo del debate. Como por ejemplo, no sé, la contraparte está refutando algo que yo dije y me levanto y le digo, yo no dije eso, o le recuerdo cuál es la carga probatoria del debate, o le vuelvo a aclarar cuáles son las métricas con las cuales estamos trabajando, etc. Luego, una tercera cosa que puedo hacer es intentar refutar a la contraparte. O sea, mientras la otra parte está dando su discurso y elaborando un argumento, intento refutarlo en un punto de información. Esto podría ser interesante, pero es un poco difícil porque solo tengo 15 segundos para intervenir. Entonces, también hay que tener como cuidado y saber si me va a alcanzar el tiempo para refutar de manera suficiente ese argumento que me está presentando la contraparte. Luego, puedo utilizarlo como una oportunidad para revivir mi caso propio y realizar comparaciones breves con mis argumentos en el punto de información. Y un punto al cual me interesa llegar es esta quinta cuestión que puedo hacer dentro de información, que es conseguir premisas claves de la contraparte. Entonces, como ya habíamos visto anteriormente, para construir un argumento necesito tener ciertas premisas que son aceptadas por todos para luego ir armándolo y que en el fondo sea un argumento completo y suficiente. Entonces, lo que puedo hacer es, a través de un punto de información,
intentar sacarle a la contraparte una premisa que puede ser clave para mí y que él en el fondo me la conceda. Entonces, no sé, por ejemplo, volviéndole al mismo ejemplo anterior, la contraparte me está diciendo que la pena de muerte en el fondo va a permitir que se disminuyan los delitos, etcétera. Y yo, a pito de nada, levanto la mano y le pregunto, no sé, ¿usted considera que la justicia es importante o que la proporcionalidad de las penas es importante? Ahora la contraparte me puede responder, no sé, el escenario ideal es que me diga que sí. Yo le digo, ah, ya bueno. Y luego construyo mi argumento en base a esa premisa base concedida por la contraparte. Como, bueno, como bien la contraparte señaló, la justicia es, o la proporcionalidad en el fondo de las penas es súper importante y podemos ver que una medida como esta es completamente desproporcional, porque en el fondo sanciona con muerte delitos que no necesariamente hayan causado la muerte, y etcétera. Ahora, esto puede ser, o sea, también hay que tener ojo con cómo se utiliza una estrategia como esta, porque podría ser que la contraparte me diga como, bueno, la proporcionalidad es importante, pero no tanto. Entonces ahí hay que tener cuidado. Y una última cosa que se puede hacer es dirigirse directamente al juez. O sea, no decirle nada a la contraparte, sino en levantar la mano para realizar un punto de información y interpelar directamente al juez y señalarle algo que yo quiero que no se le escape de vista. Como por ejemplo, que la contraparte está, no sé, que su argumentación no está siendo acorde a la carga probatoria o que los argumentos a los cuales se está refiriendo ya han sido refutados y en el fondo su discurso ha sido una mera repetición, no sé, de sus cámaras altas o lo que sea. Como cualquier cosa que quiero puntualizar y que quiero que al juez no se le pase. Entonces, para ir cerrando con este taller, algunas recomendaciones a la hora de elaborar estos puntos de información. La primera recomendación es que se trate de una sola idea, o sea, no intentar condensar demasiada información dentro de un punto de información, porque es muy poco tiempo, o sea, son 15 segundos, y si intento meter eh, mucha información, podría terminar siendo contraproducente. Entonces, la idea es que presente una sola idea y que sea una idea lo suficientemente relevante dentro del debate. O sea, no hacer puntos de información ante cualquier error de la contraparte, sino ante estos errores que yo sé que van a ser relevantes para el desarrollo del debate. Y así, en el fondo, no perder mis poquísimas oportunidades de intervenir en un discurso ajeno, porque hay que recordar que a mí no me van a conceder todos los puntos de información que yo quiera, sino que me van a conceder muy pocos. De hecho, lo que se recomienda es conceder solo 2 a lo largo de todo el debate. Entonces, hay que escoger una idea y que sea relevante. Ahora, otra recomendación tiene que ver con cuándo hacer los puntos de información. Cuándo hacer los puntos de información. Lo que se recomienda es esperar que exista un suficiente desarrollo del caso contrario. O sea, si la contraparte lleva 1 minuto de discurso y recién está estructurando sus argumentos, pareciese ser que no es tan conveniente solicitar un punto de información porque aún no tengo claridad sobre cuál va a ser la estrategia de la contraparte o qué quiere llegar con su argumento. Entonces, se recomienda es esperar un poco a que exista suficiente desarrollo. Luego, también es interesante considerar que no necesariamente la pregunta que uno quiera hacer tiene que estar relacionado a lo que está diciendo la contraparte en ese preciso momento, sino que podría hacerle una pregunta que no tenga nada que ver para desviar el foco del debate desde lo que la contraparte quiere decir hacia los puntos que yo considero que son más relevantes a lo largo, que, que van a ser más relevantes en el debate, o que yo quiero que sean más relevantes a lo largo del, o sea, o que yo quiero que sea más relevante. Y finalmente,
en relación a cuándo hacerlos, evitar hacer puntos de información si mi discurso viene inmediatamente después, porque en el fondo voy a tener una oportunidad más extensa de desarrollar lo que quiero decir, y así le quito un poco el campo de respuesta a la parte contraria, porque si anticipo de esa forma mis refutaciones, la contraparte va a tener el tiempo de reconstruir su argumento en su mismo discurso. En cambio, si mi discurso va a venir inmediatamente después, entonces prefiero ahorrarme esas refutaciones y decirlas en mi propia intervención. Ahora, en relación a cuándo concederlos, eh, claro, este viene a ser como la contrapartida de la recomendación anterior. Si yo soy quien tengo que conceder los puntos de información, se recomienda hacerlos al principio del discurso porque no existe mayor desarrollo, tengo tiempo para reconstruir todo lo que logren destruirme en un punto de información o lo que logren cuestionar. Pero algo muy importante es sí o sí hacerlo terminando una determinada idea. O sea, la contraparte va a solicitar puntos de información cuando ella quiera, a la mitad de mi discurso, a la mitad del desarrollo de un argumento, etcétera. Se recomienda solo concederlos cuando yo ya cierre una determinada idea. Y así, una vez cerrada, me la refutan y tengo espacio para reconstruirla de nuevo inmediatamente y así luego continuar con otra idea distinta y darle continuidad al debate y en el fondo no perderse uno mismo, cuestión que sí puede ser compleja cuando te interrumpen constantemente. Ahora, en relación a los puntos de información según las cámaras, algunos tips muy, muy, muy pequeños pero que podrían ser relevantes. En relación a las cámaras altas, se recomienda predecir las extensiones de las cámaras bajas a través de los puntos de información que estas realicen. Entonces, como las cámaras bajas van a tener que realizar puntos de información constantemente a las cámaras altas porque va a ser su forma de realizar engagement con ellas desde el principio, como cámara alta puedo intentar anticiparme a estas extensiones e incluirlas dentro de mi discurso. Y otra cosa, o otro como consejo a considerar, es intentar reconstruir los argumentos que han sido refutados a través del debate de las cámaras bajas. ¿A qué me refiero con esto? Que las cámaras altas, cuando en el fondo termina su turno, pueden quedar ciertos argumentos que hayan quedado debilitados arriba. Y cuando pasamos a las bajas, en el fondo mi baja puede que no tenga especial interés en reconstruir algunos de mis argumentos, que puede que sí haya sido relevante para el debate. Entonces, como cámara alta, podría aprovechar de pedir un punto de información, no para referirme necesariamente al discurso de la contraparte, sino para aprovechar de reconstruir mi argumento y aprovechar en el fondo estos 15 segundos que tengo para volver a ser parte del debate y no quedarme atrás. Y en relación a las cámaras bajas, dos consejos que podrían ser relevantes o interesantes. El primero es aprovechar de impugnar definiciones que a sus juicios puedan ser controvertidas a lo largo del debate. Esto hay que tomarlo como con mucho cuidado porque en general es rol de la Cámara Alta de Oposición impugnar determinadas definiciones, pero a veces nuestra Cámara Alta de Oposición intenta impugnar una definición y no lo hace de la mejor forma posible. Entonces, si tengo la oportunidad de poder dejar en claro por qué una definición tiene que ser impugnada, en el fondo para que no arrastre el desastre que puede quedar después en ese debate, intentar realizarlo a través de un punto de información. Y finalmente, intentar como
introducir cuestionamientos relevantes a los argumentos presentados por las cámaras altas antes de que tu propia cámara alta se lleve el crédito de haber realizado esa refutación. Entonces, esto lo digo mucho desde mi perspectiva como jueza en debate, porque hay veces en que las cámaras bajas refutan en esos 15 segundos de una forma muy, muy efectiva uno de los argumentos de la cámara alta contraria, y luego, en el fondo, la propia cámara alta, cuando intenta refutar esa argumentación de nuevo, eh, se ve como una refutación como un poco repetida. Entonces, en el fondo, esa refutación relevante se la concedo a la baja y la alta queda con un menor eh, campo, campo de acción. Entonces, en honor al tiempo, creo que esas serían las principales recomendaciones a considerar. Y ahora me gustaría abrir un espacio a preguntas si es que existen en relación a lo expuesto. Voy a abrir aquí, que no he podido ver a nadie a lo largo de esta presentación, pero ahora sí puedo ver Sí, esto. claro. De hecho, hay una sesión de preguntas en las cuales, pues, primero que nada, agradecerle a, pues, por tan maravillosa e interesante conferencia, la verdad. Y, pues, estuvo increíble. Muchas felicidades. Así que a continuación pasaremos a la sesión de preguntas. Las preguntas las podrán formular a través del chat de Google Meet y de igual forma en Facebook y YouTube, las personas que nos acompañan por medio de dichas redes sociales. Así que, mientras nosotros hemos recibido 2 preguntas por medio de redes sociales, así que le voy a leer la primera. ¿Cómo Ya, responder un punto de información que no tiene que ver con el tema? ya, aquí es importante intentar predecir por qué la contraparte me está preguntando lo que me está preguntando. Entonces, por ejemplo, volviendo a mi ejemplo anterior, no sé, yo estoy hablando de por qué algo completamente nada que ver, no sé, por qué la pena de muerte eh, disuade a los demás de cometer delitos, y alguien de la nada me pregunta si creo en la justicia. ¿Existen sospechas razonables de que esta persona necesita algo de mi respuesta, ¿verdad? Entonces, lo que yo recomendaría en casos como estos sería dar una respuesta, como lo llamamos acá en Chile, amarilla, como no comprometerme a nada. O sea, podría decir, bueno, sí creo en la justicia, pero depende, ¿no? O creo en la proporcionalidad, pero depende, en determinados casos, no en todos. Entonces, no conceder esta premisa en términos generales, sino concederla más bien restringida, como por, por si acaso. O incluso hay personas que que dicen derechamente, no entiendo a qué viene su pregunta y no la voy a responder, que también sería una opción, pero yo preferiría esto de relativizar un poco la pregunta, como que de dejar entenderle al juez que me quieren sacar de contexto, y el juez se va a dar cuenta. Uh-huh. Perfecto, muchas gracias. La siguiente es, ¿cómo hacer para generar preguntas base? ¿Cómo preguntas base? No entiendo la pregunta. Me imagino que es como hacer unas preguntas de las cuales puedes partir para alguna explicación en algún punto de información. Como preguntas, algo así como si existiesen preguntas prefabricadas para realizar puntos de información. Posiblemente. Mm, yo, sí, yo creo que esto podría ser un poco peligroso porque nos pone en la situación de quedar como fuera de contexto
dentro de un debate. O sea, el problema de llevar cosas preparadas al debate antes de que este suceda son que puede que en la práctica no tengan nada que ver con lo que está sucediendo. Entonces, yo ahí recomiendo como profundamente no hacer eso y ir determinando la estrategia mientras el debate, mientras el debate se está desarrollando. O sea, no venir con preguntas ya prefabricadas, a menos que estas preguntas, las respuestas de estas preguntas sean importantes para los argumentos que yo quiero construir con posterioridad. Entonces, en ese sentido, sí puedo tener como una noción de qué es lo que necesito que me conceda la contraparte. Como por ejemplo, que me conceda un principio, que un principio es importante, o, 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 lo que sea. Va a depender mucho de cuál va a ser mi argumentación posterior. Perfecto, muchas gracias. Y si alguna persona tiene otra pregunta, pues las pueden dejar por el chat. Bueno, pues me temo que ya no hay ninguna pregunta, tanto en Facebook como en Meet. Lo único que recibimos, de hecho, fue un comentario de Ángela Cabezas que dice, me queda todo súper claro, muchas gracias. Y pues supongo que ya tendremos que proceder a lo que es la despedida. Así que nuevamente le agradezco por la oportunidad de haber estado en esta conferencia. Así también como muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Les esperamos en Yo nuestro tengo una próximo duda. taller. Sí, 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 adelante. Bueno, es que yo soy principiante en esto del debate y no me queda claro cuál es la cámara alta y cuál es la cámara baja. O cómo Ya, es esa organización. ya, hola. Sí, al principio puede ser un poco confuso, pero en, en corto, en este formato que es parlamentario británico, sabemos que existen dos posturas, ¿verdad? Postura a favor y postura en contra. En cada postura existen dos equipos, la cámara alta a favor y la cámara baja a favor, y por otro lado, la cámara alta en contra y la cámara baja en contra. Entonces, en parlamentario británico, uno no solo compite contra toda la bancada contraria, sino que también con el otro equipo de tu propia bancada. Entonces, en el fondo, compites contra tres equipos. De todas formas, hay un taller también de Ocasio que explican de manera mucho más detallada de qué se trata el formato parlamentario británico. Entonces yo creo que revisando eso, todas estas dudas van a quedar mucho más claras. Gracias. Gracias.
¿Le parece si esperamos alrededor de 1 o 2 minutos por si alguien más quiere hacer una pregunta? Bueno, pues me temo que ahora sí tendremos que proceder a la despedida. Así que, este, así que bien. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Les esperamos en nuestro próximo taller, que es Argumentación y debate en los medios de comunicación en masas el 26 de septiembre a cargo de Miguel Reyes. De igual manera, les invitamos a inscribirse al torneo abierto de debate Ocasio, que se llevará a cabo del 24 al 27 de septiembre por medio de la plataforma Discord. Pueden encontrar toda la información a través de nuestras redes sociales. Estamos tanto en Instagram como en Facebook como Ocasio Comunicación A.C. Y no olviden que ser debatiente es un estilo de vida. Muchas gracias.